Tenemos un cuerpo de 5 kilogramos. Este cuerpo que está aquí tiene una masa de 5 kilogramos. Está sobre una superficie horizontal y lisa. Aquí tenemos la superficie horizontal. Y lisa significa que no existe fricción entre el cuerpo y la superficie. Se pregunta, ¿qué fuerza se requiere aplicar para que el cuerpo adquiera una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado? Entonces tenemos que determinar esta fuerza, esta que está aquí, para que este cuerpo tenga una aceleración en el mismo sentido que la fuerza de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración que va a sufrir un móvil es directamente proporcional a la fuerza y la aceleración va a ser en el mismo sentido en el cual sea aplicada esa fuerza. ¿Sí? Entonces, si nosotros aplicamos esta fuerza para acá, la aceleración va a venir para acá. Si yo a este eje le llamo eje X, entonces esa aceleración va a estar dirigida sobre el eje X. Para poder hacer el análisis de este cuerpo, tenemos que recurrir en primera instancia a ubicar el centro de gravedad de ese cuerpo. ¿Cómo encontramos el centro de gravedad? Bueno, para un cuerpo de esta naturaleza, que es un rectángulo, el centro de gravedad lo encontramos en el cruce de sus dos diagonales. Y ahí, en este punto, vamos a colocar nuestro sistema de coordenadas cartesianas. Ahí vamos a colocar nuestro eje X y nuestro eje Y. Y vamos a seleccionar hacia la derecha el eje X positivo y hacia arriba el eje Y positivo. Los podemos escoger los sentidos positivo o negativo como nosotros querramos. Eso está de acuerdo a conveniencia del análisis del ejercicio que vayamos a resolver. Incluso la posición del sistema de coordenadas cartesianas también obedece a conveniencia de cómo vayamos a resolver el ejercicio. Entonces aquí, por conveniencia de nosotros, nos conviene poner, ¿sí?, sobre donde están las mismas fuerzas, los ejes. Si aquí está esta fuerza, pues yo sobre esa misma fuerza pongo mi eje. Y aquí, sobre esta de aquí, sí, tengo aquí el peso de este cuerpo que va hacia el centro de la Tierra y la reacción normal que va hacia arriba. Entonces, como están aquí, aquí pongo mi otro eje, ¿sí?, los dos perpendiculares. Y de esa forma vamos a trazar ese sistema de coordenadas cartesianas. Vamos a trazar las fuerzas que están ahí. Pues pongo mi sistema de coordenadas cartesianas, lo vamos a colocar exactamente en el centro de gravedad del cuerpo y nosotros vamos a observar a este cuerpo. Entonces nosotros vamos a verificar qué es lo que está haciendo el cuerpo en función de esta fuerza. Vamos a ver qué es lo que le hace esta fuerza a este cuerpo una vez que se presenta. Aquí hay dos condiciones. Si la fuerza es momentánea, pues le va a provocar el inicio del movimiento. Y si esta fuerza se deja de ejercer, entonces este cuerpo se va a empezar a mover de forma rectilínea y uniforme. Y si no hay fricción entre la superficie y este cuerpo, ese movimiento duraría hasta la eternidad. Así se mantendría con un movimiento rectilíneo uniforme hasta la eternidad. Yo tengo esta fuerza, va para acá, y vamos a dibujar todas las fuerzas que están interviniendo en este cuerpo. Por principio de transmisibilidad, esta fuerza, ¿sí?, viene y está ejerciendo desde aquí, desde el centro, ¿sí?, de donde está el centro de gravedad. Desde aquí se está ejerciendo esta fuerza. Entonces, dibujamos las fuerzas que están interviniendo ahí. Aquí está la fuerza externa que me está provocando el movimiento de este cuerpo. La aceleración, que va en el mismo sentido que esta fuerza. La reacción normal, que está ejerciendo la superficie desde el punto de la superficie hacia arriba. Y eso anótenlo, es súper importante. La reacción normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Siempre forma un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie de contacto en el punto de contacto. Pues si el punto de contacto es aquí, entonces en ese punto nos va a formar 90 grados con respecto a la superficie. ¿Ok? Y la que está reaccionando es la superficie. Entonces, en sentido contrario, hacia donde va el peso, dibujamos la reacción normal hacia arriba y está sobre el eje Y. Para el caso del peso del centro de gravedad,
hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Dibujamos la flecha y le nombramos con la letra W, que significa peso. Entonces ya tenemos todas las fuerzas, fricción no hay, entonces no consideramos la fricción, hasta ahorita no sabemos lo que es la fricción, entonces no hay ninguna fuerza que se oponga a ese movimiento. Entonces vamos a analizar matemáticamente cómo obtenemos las ecuaciones y vamos a interactuar con esas tres leyes de Newton, ¿sí? La ley de la inercia, ley de fuerza es igual a masa por aceleración, o la aceleración que sufre un cuerpo directamente proporcional a la fuerza que se le aplica a ese cuerpo, e inversamente proporcional a la materia que tiene ese cuerpo, ¿no? Y finalmente la de la acción-reacción, ¿sí? La cual viene con esto, el cuerpo hace una acción, ¿sí? Dirigido hacia el centro de la Tierra, y la superficie de contacto tiene una reacción. El tamaño de esta flecha W va a ser igual al mismo tamaño que la flecha RN, ¿no? Por ley de Newton, ¿sí? Sumatoria de fuerzas. Esa sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0 cuando el cuerpo esté en reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Anótenlo, por favor. Sumatoria de fuerzas igual a 0 cuando el cuerpo está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Y la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración cuando la fuerza esté provocando una aceleración a ese cuerpo. Entonces, haciendo el análisis de las fuerzas, sumatoria de fuerzas sobre el eje Y, estamos analizando primero el eje Y. Sobre el eje Y, como no hay aceleración sobre el eje Y, es igual a 0. Entonces, definimos que este eje Y hacia arriba es positivo, entonces mi reacción normal va a ser positiva y en sentido contrario va a ser negativo. Entonces W va a ser negativo. Entonces va a ser reacción normal positiva menos W negativa, son las fuerzas que están sobre el eje Y eso es igual a 0. De aquí a W la paso en el segundo término, la paso aquí. Tiene signo negativo, pasa con signo positivo, reacción normal es igual a W. Y entonces, ahora sí, tengo una masa de 5, tengo la aceleración gravitacional de 9.81, 5 por 9.81, 49.05 newtons. Esa es mi reacción normal. ¿Ok? Ahora, esto que está aquí, reacción normal es igual a W, es para este ejercicio. No es una cuestión general, no es siempre. Aquí únicamente tenemos dos fuerzas que están sobre el eje Y. Entonces, en este caso, reacción normal es igual a W. Ambas son perpendiculares entre sí y tienen la misma magnitud. Si yo tuviera que esta fuerza tuviera un ángulo hacia arriba o un ángulo hacia abajo, este valor cambia, ya no es el mismo. ¿Ok? Entonces, esto se cumple si y solo si existen únicamente estas dos fuerzas sobre el eje Y y son perpendiculares entre sí. Mientras no se cumple esta relación, ¿sale? Va a cambiar el valor de la reacción normal. Entonces, la reacción normal no es igual al peso, ¿sale? Estamos hablando de dos conceptos totalmente diferentes. Vamos con la sumatoria de fuerzas sobre el eje X. Va a ser igual a masa por la aceleración y esa aceleración está sobre el eje X. Entonces, sumatoria de fuerzas sobre el eje X es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos sobre el eje X? Tenemos a esta fuerza. Esta fuerza está sobre el eje X. Entonces, es la única fuerza que está sobre el eje X. Y esta fuerza que está sobre el eje X le va a provocar una aceleración sobre el eje X, ¿sí? En el mismo sentido que la fuerza. Entonces, esta es positiva. Como consecuencia, esta aceleración es positiva también porque el eje X positivo va hacia la derecha. Y esos dos parámetros, fuerza y aceleración, van en el mismo sentido. Entonces, sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la fuerza Fx, que es la externa, la que vimos ahorita, es igual a la masa por la aceleración que está sobre el eje X. ¿Qué aceleración tengo? ¿Ok? Ese es dato del ejercicio. Entonces, el ejercicio me da que yo debo tener una aceleración de 5 metros sobre segundo y la incógnita es la fuerza. Entonces, despejamos de ahí. Masa, 5 kilogramos. Aceleración,
5 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicamos estos dos, nos da 25 newtons. Entonces tengo una fuerza, necesito yo una fuerza de 25 newtons constante para que ese cuerpo tenga una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, determine la velocidad después de 3 segundos. Ok, entonces vamos a determinar la velocidad y estamos hablando de un movimiento que es uniformemente acelerado, es decir, su aceleración es constante. Tenemos que partir de la definición de la aceleración. Entonces, es una relación de un cambio de velocidad entre el tiempo que transcurrió en hacer ese cambio de velocidad. Ok, entonces, velocidad final sobre el eje X menos velocidad inicial sobre el eje X entre el tiempo. Esta es la definición de la aceleración, un cambio de velocidad con respecto al tiempo. ¿Sale? Siempre final menos inicial. De aquí despejamos, va a ser aceleración por el tiempo y esta que está restando va a pasar sumando para acá. Entonces, velocidad final, aceleración por el tiempo, que es este por este, y este que está restando pasa sumando aquí, más velocidad inicial. Entonces, ahora sí, ¿qué aceleración nosotros obtuvimos? 5. El tiempo que transcurrió, 3 segundos. Velocidad inicial por parámetros iniciales, la velocidad inicial es 0. Entonces, este 0, 5 por 3 me da 15 metros sobre segundo. Entonces, en 3 segundos lleva 15 metros por segundo la velocidad. Vamos con el desplazamiento. Entonces, como es un movimiento rectilíneo acelerado, tenemos que recurrir a la ecuación del desplazamiento para un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, tenemos desplazamiento inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Ok? De estos términos que están aquí, velocidad inicial por el tiempo y desplazamiento inicial son 0, este 0 y este 0 por condiciones iniciales, y un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, vamos a sustituir, la aceleración es 5 y el tiempo son 3, al cuadrado son 9. Voy a tener 9 por 5, 45, 45 entre 2, 22.5 metros. Ese es mi desplazamiento. ¿Sale?